Muy bien, retomando la clase anterior, habíamos realizado una lista de asistencia, en este caso para los que no estuvieron. Vamos a aperturar un archivo en Excel. Una vez abierto el documento en Excel, el nuevo documento, vamos a proceder en lo siguiente. En la fila 2, desde la columna A hasta la columna H, vamos a seleccionar, hasta la columna I, seleccionamos y damos clic en el comando de combinar y centrar. Vamos a aplicar un color de fondo, en este caso el color de fondo va a ser el color oro, énfasis 4, lo seleccionamos y vamos a introducir lista de asistencia. ¿Okay? El tipo de fuente va a ser Arial. En tamaño 12. Y en negritas. Muy bien. Ahora, nos vamos a ubicar en la referencia B4. Y vamos a teclear la palabra materia. Todo esto lo vamos a hacer en Arial número 11. Ok, para hacerlo un poquito más ágil, selecciono mis casillas, un aproximado de casillas que se vayan a utilizar y tecleo el tipo de fuente Arial. Muy bien, ya tenemos materia. Luego a continuación en B5 ponemos clave y en B6 titular. En la columna, en la referencia C4 vamos a poner la materia de informática. La clave vamos a poner UMM INF y titular van a poner el nombre de cada uno de ustedes. En este caso voy a poner mi nombre, pues les recuerdo, ustedes pondrían su nombre. Muy bien. Realizando esto, nos pasamos a la columna G4 y tecleamos la palabra evaluación. Y en H4 vamos a escribir el número 1. Muy bien, por aquí ya tenemos esto. A continuación, en lo que viene a ser en la fila 8, igual desde la columna A hasta la columna I, voy a seleccionar y doy clic en el comando de, color de relleno y selecciono nuevamente el oro énfasis 4. Ok, quedaría algo similar aquí. Selecciono de la fila 8 desde A hasta I y voy a centrar el texto. Voy a centrar, tipo de fuente Arial, pero en este caso vamos a poner en el tamaño 8. Tamaño de fuente 8. De tal manera que cuando escriba en cada una de las celdas de la fila 8 ya va a estar con el formato Arial y tamaño 8. Ok, voy a teclear aquí la variación de número, negritas por favor, igual seleccionamos todo, pongo negritas y a continuación abrevio número, a continuación nombre, continuamos con apellido paterno, apellido materno, M, tarea 1, tarea 2, participación,
participación, práctica y total. Ok, en los números primero voy a introducir de ejemplo 15 nombres completos. En este caso, para ahorrar tiempo, solamente voy a copiar y pegar. En su caso, pues tendrían que ahora sí que trabajar en introducir cada uno de los elementos. Ok, una vez introducidos los números van a estar de igual manera en tipo de fuente Arial, tamaño 8. Y una vez que teclean los nombres, los vamos a enumerar. Entonces, para hacer esto rápido, voy a teclear 1, 2, 3. Muy bien, una vez realizado esto, selecciono los primeros 3 números, me ubico en la parte inferior derecha y cuando me cambia el cursor, si se dan cuenta, cambia. Al momento que cambie, doy clic y arrastro hacia abajo para que se haga un autollenado con los números consecutivos. En este caso, si se percataron, ya cambió del 1 al 3, como estaba actualmente, y ya nos agregó del 4 al número 15. Muy bien, selecciono esa columna de números y le aplico la fuente Arial número 8. Ok. Voy a centrar los números, entonces selecciono los números y los centro. Listo. Ahora, vamos a introducir al azar ciertas cantidades para que ustedes lo realicen. Vamos a introducir varios valores, siendo el mínimo en tarea 1 y tarea 2 y participación el 10 y el máximo en tarea 2 y participación es 10 y el máximo en práctica es 70, de tal manera que sumados los elementos nos denuncien. Por ejemplo, vamos a poner el primer nombre. Si tiene su tarea un 10, luego en tarea 2 otro 10 y en participación 10 y en la práctica tiene 70, esto nos tendría que arrojar la suma de 100, que sería el valor máximo. Muy bien, si se dieron cuenta, la fuente de los valores que estamos introduciendo es diferente, el tamaño. Entonces voy a seleccionar todas estas celdas, tipo de fuente Arial y el tamaño 8. Y centramos los elementos. Que nos quede de la siguiente manera. Muy bien, entonces voy a introducir valores a todos los elementos de la lista, de tal manera que nos quede algo similar. Ok, entonces nuevamente selecciono el texto, ser Arial, tamaño 8, Arial, tamaño 8 y lo centramos. Ok, comando centrar y listo, ya está lista. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una autosuma donde cada uno de los elementos se sumen automáticamente. Entonces vamos a introducir una fórmula en la referencia I9, en la celda I9 vamos a introducir la fórmula de suma. Entonces para este caso lo que vamos a hacer primero va a ser, vamos a teclear igual. Siempre que vamos a introducir una fórmula comienza con el símbolo de igual. Entonces igual y tecleamos la palabra suma, que es la instrucción que va a dar para sumar elementos. Pero esta condición o esta fórmula requiere ciertos parámetros, que son los que va a sumar en este caso. Pues abrimos un paréntesis y vamos a introducir desde dónde va a sumar. En este caso va a sumar desde la columna E, fila 9, entonces pongo E9 hasta la columna H9. Entonces voy a poner 2 puntos para especificar el parámetro final e introduzco H9. Cierro mi paréntesis y si ustedes se percatan, me está seleccionando todo el rango. O sea, lo que va a hacer la fórmula es que va a sumar
desde la columna, E9, columna E, fila 9, hasta los dos puntos, significaría hasta H9, que sería H9. Muy bien. Entonces, si se dieron cuenta, también nos cambia la selección. Pulso Enter y listo. Aquí me da un valor de 100. Entonces, para aplicar las demás fórmulas lo podemos hacer manual. Introducir la fórmula en cada una de las celdas, lo cual es viable también, pero lo podemos hacer de manera automática. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente seleccionamos la celda afectada, la que tiene la fórmula, ubico en la esquina inferior derecha. Una vez que cambia el cursor, si se dan cuenta cambia, doy clic y arrastramos hacia el último elemento. Y listo, nos hace la autosuma automáticamente. Y aquí fue donde nosotros realizamos la práctica la clase pasada. ¿Qué es lo que sigue, chicos? Voy a cambiarle el nombre a esta hoja. Esta hoja, para cambiarle el nombre, simplemente, si ustedes se dan cuenta, se llama hoja 1. Entonces doy doble clic y aquí voy a poner unidad 1. Doy enter, clic fuera de y listo. Esta hoja se llama unidad 1. Voy a duplicar la hoja de tal manera de que tenga 3 unidades, una hoja por unidad, y al último saque un promedio de calificaciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a darle clic secundario sobre la hoja que queremos copiar o duplicar, en este caso unidad 1, clic secundario, y damos clic en el comando de mover o copiar. Doy clic en mover o copiar, y aquí a continuación selecciono mover al final y crear una copia, de tal manera que quede de la siguiente manera: mover al final y crear una copia. A continuación doy en aceptar, y aquí está. Ahora le cambio el nombre, doy doble clic sobre la hoja que vamos a afectar e introduzco unidad 2. Listo, un clic fuera del nombre, ya nos cambia. Ya tenemos la hoja de unidad 1, unidad 2. Ahora, nuevamente, clic secundario, mover o copiar, mover al final, crear una copia, aceptar. Y le cambiamos el nombre. Me ubico sobre la hoja que vamos a cambiarle el nombre y le doy doble clic. En este caso se va a llamar unidad 3. Muy bien. Este es el resultado que deben de tener ustedes. 3 listas de asistencia, una por unidad. Ok, voy a cambiar los elementos en unidad 2, de tal manera que me cambie la suma, que cambie los resultados. Vamos a suponer que en la unidad 2 todos tienen 10 en el trabajo 2. Cambio los elementos. Y muy bien. Se dieron cuenta que la fórmula cambió automáticamente con una suma realizada correctamente. Ahora me ubico en unidad 3, cambio también aquí en la evaluación, pongo 2. Ahora me pongo en la hoja número 3 y cambio los elementos también. Y como nos dimos cuenta, también pues nos cambia los totales aplicando la fórmula correctamente. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora, chicos? Vamos a crear el promedio. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a duplicar la última lista. Entonces doy clic secundario, mover o copiar, selecciono mover al final y crear una copia. Doy en aceptar. Muy bien. Nos crea la siguiente hoja, unidad 3. Vamos a cambiarle el nombre, doble clic
y le pongo total. No, le ponemos promedio. Siempre promedio. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner el resultado de las 3 unidades y las vamos a poner en un total. Entonces voy a borrar estos elementos, todos los resultados. Los borro, selecciono todo y le doy suprimir. Y vamos a cambiar los elementos de evaluación. Entonces ponemos aquí unidad 1, unidad 2, unidad 3. Aquí no voy a describir nada, no se va a ocupar simplemente la fila y el total. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que introducir los elementos que hay en la hoja 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente vamos a hacer una referencia a la hoja 1. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Me ubico en la celda E9 y tecleo igual, como si fuera una fórmula. Igual, abro unidad 1, la hoja unidad 1, y selecciono el total del primer elemento y pulso Enter. De tal manera de que ya me sale que en este caso el alumno Moisés Coronado Moreno en la unidad 1 tiene un 100. Y si se dan cuenta, en la barra de fórmulas me está diciendo que el dato lo está sacando de la hoja unidad 1, la referencia que está en este caso especificada por el símbolo de admiración, y en la celda I9. Entonces ese dato me lo está copiando de la hoja 1. Pulso Enter y ahí está. Y vamos a hacer lo mismo con los demás elementos, pero para ahorrarnos tiempo simplemente me ubico en la parte inferior derecha de la celda, doy clic y jalo hacia abajo. ¿Qué es lo que va a hacer? Simplemente va a copiar los elementos de la hoja unidad 1 y se va a ir moviendo en las celdas, en este caso en la columna I, y nos va a ir cambiando el número de celda, de fila. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo con unidad 2 y unidad 3. Entonces unidad 2, primer elemento va a ser igual, pero ahora vamos a seleccionar la hoja número 2. Entonces selecciono la hoja 2 y copio el total, pulso Enter. Y si nos percatamos en la barra de fórmulas, ahora me está diciendo que el dato lo está copiando de la hoja unidad 2 y de la celda I9. Entonces, nuevamente me ubico en la parte inferior derecha, doy clic y arrastro, de tal manera que me copie los elementos de las hojas anteriores. Hacemos lo mismo con unidad 3, esto va a ser igual. Me ubico en la hoja unidad 3, selecciono el total del primer elemento, pulso Enter. Nuevamente vemos que me está copiando el elemento de la unidad 3 y de la celda I9. Entonces continuamos con darle clic en la parte inferior derecha y arrastramos. De tal manera que ya me copió los elementos, pero ahora de la hoja unidad 3. Muy bien, continuamos. Muy bien, ya una vez que tenemos los 3 elementos de la unidad 1, unidad 2 y unidad 3 con sus totales, lo que vamos a hacer es sacar el promedio. Entonces, en total, vamos a poner la fórmula de promedio, la cual pues lo que va a hacer es la suma de los 3 elementos y lo va a dividir entre los 3. Entonces, tecleamos igual. Recuerden que para fórmulas siempre tenemos que posicionar el igual. Entonces, igual y escribimos la palabra promedio. Y si se dan cuenta, aquí nos indica que va a pedir unos argumentos o unos parámetros. Entonces abrimos paréntesis y vamos a generar el promedio de los 3 elementos que se encuentran desde la celda E9 hasta la celda G9. Entonces tecleo E9, 2 puntos para especificar el rango, y G9.
9. Doy enter y aquí ya me arroja el promedio. Entonces vamos a sacar el promedio de los demás elementos. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente no, puedo ubicarme en la parte inferior derecha, doy clic y arrastro. Y listo. Como aquí ya nos saca el promedio de cada uno de los elementos. Si nos estamos dando cuenta, me está arrojando muchas decimales en varios elementos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar los totales, en este caso, clic secundario y le doy en formato de celda. Y aquí está, formato de celda. Voy a seleccionar que es un número. Posición de decimales, 2. Voy a seleccionar que sean 2 decimales las que se muestran. Entonces doy en aceptar y automáticamente me pone el total con decimal, con punto decimal. Y si nos damos cuenta, ya únicamente nos arroja 2 decimales. Entonces ya tenemos el total. Con esto estaríamos concluyendo la presentación, la clase. Entonces, si se dan cuenta, decidimos en esta parte hacer referencias a otras hojas. ¿Por qué lo hicimos de esa manera? ¿Por qué no hacerlo manual? Al hacerlo manual podemos cometer un error de dedo, lo cual nos podría afectar en el total, en el promedio total. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo automático? De tal manera de que si ustedes en la unidad 1 corrigen una calificación, vamos a poner que aquí la alumna Irene Leal en la tarea 2 tiene un 10, pulso enter, me cambio aquí a un 100. Quiere decir que en la hoja de promedio a Irene le cambio el promedio a un 100 en la unidad 1, como se ve a continuación. Entonces, esto ya nos evita a nosotros tener que volver a capturar datos y cometer algún tipo de error. Igual en la unidad 2 vamos a suponer que la alumna, que el alumno Manuel no tiene 100. Bueno, vamos a ponerle un 8 en la tarea 2, en la unidad 2. Ahora saco 98, de tal manera que si me voy a promedio, Manuel aquí tiene el 98, lo cambio automáticamente y nos cambia el promedio. Entonces con esto estaremos completando esta práctica de listas. Muchísimas gracias, cualquier duda estoy a sus órdenes.